Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues ¿qué tal? WM Music. Vamos a hablar de Solaris. Como siempre, primero daros, porque no sé si es una especie de colectivo que ha pedido esta crítica o es una persona, pero en cualquier caso, dar las gracias por la paciencia que habéis tenido con la crítica, por toda la lista que hay de videocríticas a la carta y demás, y por pedir la propia crítica de Solaris de Tarkovsky. Y después pues simplemente deciros a todos los demás que esto es un vídeo incluido dentro de la oferta de informaciones, comentarios, críticas y demás que hace la revista Acción, que la revista Acción es un medio que se edita en papel también y que podéis encontrar en el kiosco con críticas, pósters, fichas, coleccionables, reportajes, entrevistas, noticias, etcétera, ¿vale? Y vais a poder conseguirlo con direcciones que tenemos aquí abajo. Podéis darle a like si os gusta y podéis suscribiros al canal si os apetece. Y esta es una crítica con spoilers, ¿vale? Bien, avisado todo esto, vamos WM Music con el tema de Solaris. A ver, asumo que hay un gran interés para pedir esta crítica, y que por tanto ese gran interés ha derivado en que habréis leído del derecho y del revés informaciones, críticas, comentarios, opiniones, interpretaciones de las miles que hay sobre esta película. Así que aclaro ya que no voy a descubrir, nada posiblemente que no se haya dicho ya. Puedo emitir una opinión sobre la película. Puedo emitir una opinión sobre Tarkovsky, que yo creo que en el fondo estos son videocríticas a la carta y en parte en el propio concepto de crítica pues también hay una opinión, ¿no? Y para empezar quería emitir esa opinión. Primero se suele hacer una comparativa y es casi inevitable incluso en los análisis más sesudos sobre la película de Tarkovsky entre Solaris y 2001 de Kubrick. Temáticamente y por posibles influencias que haya entre ambas. Y yo quería aclarar que creo que no siempre es muy justo haciendo eso, ¿no? Porque creo que son, por supuesto, algo que asume mucha gente que ha hecho o que suele citar las juntas y que suele buscar vínculos entre ambas. Es cierto que hay, incluso quizá argumentalmente, cierto remoto parentesco. El abordaje evidentemente visual no es el mismo, aunque por ejemplo en el plano de entrada del protagonista en la estación espacial, pues sí que juegue Tarkovsky con un movimiento de cámara hacia el personaje en el pasillo y un acercamiento del propio personaje hacia la cámara que nos conduce a esos circuitos que están echando chispas y que son en definitiva una manifestación de cómo está la estación de abandono absoluto. Y ahí podríamos decir, pues sí, hay un movimiento y tal, y se está jugando con el tema del punto de fuga y tal. Sí, bueno, sí. Hay cierta organización, pero no tiene nada que ver visualmente ni en lenguaje, casi nada que ver una con otra. Argumentalmente, pues podrían tener algún parentesco, por lo que supone que las dos se planteen un mismo tema. Lo plantean de manera muy distinta. Pero las dos se plantean la salida de la humanidad al espacio. Y en definitiva, ¿qué estamos buscando cuando salimos al espacio o al cosmos? Son muchas las críticas y los comentarios que hacen hincapié en la importancia que tiene esta película sobre la salida al cosmos y el enfrentamiento del hombre con el cosmos. Y en parte esto deriva de la propia película de Solaris, de Tarkovsky, porque pues hay un monólogo bastante interesante del personaje de Snow donde habla de qué buscamos ahí fuera.
qué queremos hacer con salir al cosmos. Y en el fondo viene a deducir finalmente viene a concluir, perdón, que cuando la humanidad ha intentado salir al espacio, tampoco estaba muy interesada en conocer nada del espacio, del cosmos. No, lo que quería era extender la Tierra al espacio. Lo cual habla muy bien de lo que es el concepto para mí central de la película, que en el fondo es un viaje circular de la humanidad, que empieza en la humanidad, empieza en el ser humano y acaba volviendo otra vez al ser humano, pasando por vamos a decirlo así, por ese filtro alienígena que es el planeta Solaris, el mar, el océano del planeta Solaris, y ese trabajo que hace de materializar pues los sueños, la conciencia de algún modo de los personajes que están en la estación. Que está orbitando el planeta y que está, digamos, habitada por esos 3 personajes humanos que han quedado en la estación y sus visitantes, que son esas materializaciones producidas por el océano de Solaris, ¿no? Pero digo que siempre me parece un poco injusto el trazar un paralelismo, porque creo que Kubrick y Tarkovsky, este tampoco es el tema de esta videocrítica. El tema de esta videocrítica es Solaris, no una comparativa Solaris 2001. Pero creo que Kubrick, digamos que para mí, esto es una opinión, por supuesto, absolutamente personal, como todas las que voy a soltar aquí. Para mí, el juego que está persiguiendo Kubrick es ponernos a pensar, ponernos a reflexionar. Y creo que el objetivo que persigue Tarkovsky es ponernos a sentir. Y creo que ahí hay todo un abismo entre una película y otra. Por eso me parece tan injusto como si dijéramos que por el hecho de que aparecen estos visitantes, estas materializaciones, y se le aparecen a este personaje del protagonista, de Chris, nos diera por decir que efectivamente hay una influencia de Solaris en El Resplandor, porque están allí metidos también en un sitio y tal, y bueno, se les aparecen visiones y hay unos pasillos, y creo que eso se escapa un poco a lo que podemos concluir, ¿no?, de la película. Es cierto que hay una influencia de Solaris en la ciencia ficción posterior, es cierto que hay una influencia en el diseño de la ciencia ficción posterior, como hay una influencia de 2001 en la ciencia ficción posterior. Una influencia que podemos registrar en determinados aspectos de diseño, de producción, por ejemplo, de Alien, con ese juego del blanco, de esa habitación, de ese habitáculo en el que va a vivir en la estación el personaje de Chris, el protagonista de Solaris. Por ejemplo, pues ese juego del blanco en la presentación también de Alien, al principio cuando están las vainas y tal, pero son películas de temáticas tan distintas que digamos que esta influencia se puede quedar quizá en lo muy superficial, ni siquiera en el homenaje o en el guiño, no va por ahí la cosa, en mi opinión, y es simplemente que un diseñador de producción que conozca su trabajo, pues está suficientemente documentado y por supuesto está interesado por ver otras aproximaciones a la ciencia ficción. Pero ya digo, en esta clave de que Kubrick en 2001 nos quiere poner a reflexionar, nos quiere poner a pensar, y Tarkovsky en Solaris nos quiere poner a sentir como espectadores, yo creo que ahí está la clave, ¿no?, del abismo que media entre estas dos películas, que son dos obras maestras del cine de ciencia ficción, y que pues sí, pueden tener puntos en común de carácter argumental si se quiere, pero que en el fondo no están jugando ni siquiera al mismo deporte. Evidentemente eso influye en la manera en que utiliza el lenguaje Kubrick y la manera en la que está utilizando el lenguaje Tarkovsky, porque tienen objetivos que en el fondo, aunque estén reflexionando los dos sobre esa salida al espacio y sobre ese encuentro del hombre con el cosmos, que ese es el lugar común que tienen los dos, el punto en común que tienen los dos, no el lugar común, el punto en común que tienen los dos,
Yo creo que Tarkovsky va por otro camino completamente distinto, ¿no? Después hay otro tema que a mí me parece muy interesante, que quiero abordar, digamos, ahora al principio para ir un poco marcando claves que a mí me parece que hay que destacar de la película Solaris. Primero quiero descartar esto que se suele decir del cine de Tarkovsky y que se dice del cine de Ozu, y que se dice del cine de Dreyer, y que se dice del cine de Bresson, y que se dice de cualquier cine que no tenga un ritmo de narración, digamos, al que podamos estar más acostumbrados en el cine comercial, y sobre todo en el día de hoy, donde las películas ya van como Fórmula 1, o sea, es como una Fórmula 1, pasa el coche y no te enteras. Es que esta película no tiene un problema, no es una película. Cuando digo decir esto de que las películas de algunos de estos directores son lentas, eso es una barbaridad. Las películas no son lentas. En todo caso, algunas películas muy malas pueden ser demasiado rápidas, pero muy rápidas. Hasta tal punto que son tan rápidas que se produce una acumulación de sucesos y de movimientos y de acciones y tal, que no conduce absolutamente a nada, pero a nada, porque están vacías de contenido. Pero eso de la idea de la película lenta, pues me parece que es una etiqueta un poco simplista. Las películas no son lentas. Y por supuesto Tarkovsky no es lento. Y hay un ejemplo que quiero comentar, es que cuando tú te pones a ver Solaris, evidentemente si es la primera vez que la ves, te puede resultar extraña. Es una película, yo recuerdo que yo la vi en un festival de cine, el Festival de Cine Fantástico de Madrid, y MAGFIC, que se celebraba hace muchos años, y recuerdo que vi Solaris, y es una película que en aquel momento te sorprendía, porque la propuesta era radicalmente opuesta a lo que nos proponía el cine estadounidense, incluyendo 2001. Y de repente pues llega este señor y arranca su película sin hacer ningún tipo de concesión a nada que tenga que ver con lo que un espectador de aquella época espera que sea una película de ciencia ficción. Y hay que decir que Solaris es de 1972, y aún así es una película anterior a Star Wars, al estallido de Star Wars, que es lo que revienta absolutamente. Quiero decir que en aquella época la ciencia ficción todavía se concebía como un género que con Kubrick, con 2001 de Kubrick precisamente, había abierto puertas a su madurez, a la madurez del género. Y en 1972 la gente va a ver ciencia ficción y está dispuesta a que sea densa, está dispuesta a que sea reflexiva, está dispuesta a que no todos sean, pues eso, disparos, persecuciones y tal. Que es algo que se quiebra, es una burbuja que se rompe, una burbuja de estado de madurez de la ciencia ficción, del cine de ciencia ficción, que se rompe con el estreno de Star Wars, porque Star Wars ya pone una especie de sello de marca de lo que es comercial, y evidentemente los estudios van a apostar mayoritariamente por ese tipo de ciencia ficción, que ya no va a jugar con claves. Por ejemplo, la ciencia ficción de los finales de los 60 y de los 70 era muy social, muy política en muchos aspectos, aunque estuviera jugando la carta del espectáculo visual y demás, pero tampoco existían los efectos visuales que existen hoy en día, con lo cual no había un abuso de los mismos. Y por ejemplo hay todo un ciclo de películas que abordan asuntos sociales, de comunicación, y en eso la ciencia ficción, digamos que desde 2001 en adelante, hasta el estreno de Star Wars, vive una especie de paréntesis que incluye Stalker, también de Tarkovsky, de paréntesis que incluye por supuesto Solaris, de paréntesis en el cual la gente, el público, está dispuesto a aceptar que la ciencia ficción pueda no ser un espectáculo de space opera de carácter adolescente y demás, ¿vale? Que por otra parte es perfectamente lícito y divertido y todos consumimos, tampoco nos rasguemos las vestiduras, ¿vale? Pero a pesar de eso, incluso habitando ese paréntesis, pues la verdad es que la primera vez que veías Tarkovsky te quedabas un poco noqueado por ese empeño casi de Tarkovsky por jugar la carta de la ciencia ficción de una manera supuestamente muy ajena, muy lejana a lo que se concebía que era el género en cine, ojo.
no en literatura. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si conocéis esta novela, El hombre en el laberinto, de Robert Silverberg, una novela de 1968-69, que, bueno, por supuesto hay que decir que la literatura de ciencia ficción siempre ha estado a un nivel de madurez por encima del cine, y que realmente también hay que decir que, salvo en casos concretos como este que nos ocupa de Solaris, Stalker, 2001, que se equilibran más cine y novela, llegan a tener un empate, pero normalmente la ciencia ficción cinematográfica pues ha estado a un nivel un poco más de mostrar, de buscar el espectáculo visual y demás, y siempre he pensado yo que El hombre en el laberinto hubiera sido una buena novela para que la adaptaran tanto Kubrick como Tarkovsky, y que indudablemente habrían salido dos versiones completamente distintas. Entonces un ejercicio, es un juego que apetece, ¿no?, pensar, ¿no?, cómo habría sido esta novela adaptada al cine por Tarkovsky, cómo habría sido esta novela adaptada al cine por Kubrick. Pero esto es una novela que procede del entorno anglosajón de la ciencia ficción. Cuando hablamos de Solaris estamos hablando de la adaptación de una novela de Stanislav Lem, y esta sí que procede del entorno de digamos, la ciencia ficción más reflexiva, también con otra inclinación literaria distinta, y que en general Solaris está haciendo un perfecto camino de adaptación de la novela de Stanislav Lem en muchos aspectos, porque encuentra Tarkovsky muchos puntos en común con ese juego de literatura, de ciencia ficción, de su entorno cultural. Y entonces lo que nos vamos a encontrar en esta película, curiosamente, es una de las mejores visiones, adaptaciones de uno de los temas básicos de la ciencia ficción, que demuestra que Tarkovsky ha entendido perfectamente el género. Y es que de lo que habla la ciencia ficción como género literario, la ciencia ficción más madura, más sólida, es de la humanidad, es del ser humano. Y aunque juegue la baza de sociedades futuras, y aunque juegue la baza de lanzarse hacia, digamos, los próximos años, siglos, y aunque juegue la baza de salir al espacio, en el fondo la ciencia ficción siempre está hablando de problemas contemporáneos a la obra en cuestión, de conflictos contemporáneos a la obra en cuestión, de dudas, de inquietudes que persiguen al ser humano sistemáticamente desde su nacimiento. Y eso para mí, y esto lo voy a decir no quiero meterme en un charco, pero eso para mí le otorga a la ciencia ficción una cualidad de carácter cercana a la religión, a las dudas, a las incógnitas que se plantea la religión. Entonces, como he dicho al principio, hay multitud de interpretaciones de Solaris, pero hay un aspecto que es indudable, y es que uno puede interpretar la película de una manera si estamos en una forma de pensar religiosa, o si estamos en una forma de pensar, vamos a llamarla no religiosa, ¿vale? Creyente o no creyente. Porque la película está repleta de referentes desde el principio, con la música, con esa especie de el preludio en fa menor, lo tengo apuntado aquí porque no soy un melómano así de altos vuelos, ni mucho menos. El preludio coral en fa menor de Bach. El peso que tiene ese preludio coral en fa menor de Bach al principio de la película, y en momentos clave de la película, el peso que tiene la música en el momento, por ejemplo, de levitación,
que como bien en mi opinión yo sí que suscribo eso, es la idea de una materialización, una representación del amor, igual que pasa en otras obras del director, de Tarkovsky, ese momento de levitación que tienen la pareja protagonista de esta historia, de Solaris. Pues encontramos también ahí esa música, ¿no? Y otros momentos clave de la película están acompañados por esta música. Bien, pues esta música que introduce una especie de carácter, vamos a llamarlo entre comillas, sacro, dentro del relato, desde el principio, desde el arranque, y el final con el que cierra Tarkovsky la película, que es jugando, porque con una de las múltiples referencias pictóricas que tiene Solaris, está jugando con... lo tengo aquí apuntado también porque tengo chuleta, ¿vale? O sea, no hay que ocultar nada, tengo chuleta. También os digo que no se puede ver una película, a lo mejor otras películas sí, pero no se puede ver una película como esta sin estar apuntando los múltiples referentes que tiene Solaris. Y ahora hablaremos de eso, ahora hablaré un poco de eso, ¿no? Pero estamos hablando de el regreso del hijo pródigo de Rembrandt. El momento en el que el protagonista, supuestamente regresado a la Tierra, y ahí viene la gran sorpresa final, por eso he dicho al principio que había spoilers, ¿vale? En que el protagonista se abraza a las piernas de su padre, es un poco una reproducción de este cuadro de Rembrandt, ¿no? Del regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo. La referencia religiosa es clara, con la figura del padre ejerciendo una especie de papel de Dios. Claro, ¿qué pasa? Que podríamos decir, esto tiene una interpretación religiosa, Tarkovsky lo quiere mandar por ahí. Bueno, hay varias inclinaciones, pero también está hablando, por ejemplo, del complejo de Edipo, con esa asociación que hace con la madre y con la mujer, con la esposa, en un momento determinado de la película, en el tercer acto de la película. Y no hay que olvidar cómo acaba la película realmente, pero la película no acaba con ese plano del hijo abrazándose al padre que podría ser el hijo pródigo y demás, sino que eso tiene ese movimiento magistral de esa idea brutal, bestial, de un talento desbordante, visual, ese movimiento que nos va alejando, 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 y que finalmente nos muestra dónde están estos personajes. Y estos personajes resultan estar en una de las islas que se han ido formando después de que manden ese mensaje de la mente del protagonista al océano de Solaris, una de esas islas que se ha ido formando en el mar de Solaris, que ha empezado a cambiar, pues ahí están estos personajes. O sea, que no es la Tierra. Claro, eso podría desarmar cierta interpretación de carácter religioso, aunque indudablemente toda la película esté, como digo, también desde la música, no solo desde las referencias pictóricas o culturales que tienen todos los símbolos y demás que se van acumulando en la película, podría tener esa otra interpretación. Entonces, la idea de que aquí hay algo de intento de religión, la idea de Tarkovsky declaraba, el arte simboliza el significado de nuestra existencia. Claro, el problema es que la cuestión es que el arte está repleto de referencias religiosas. Jugamos con múltiples alusiones pictóricas a la religión en la película. Jugamos con una presencia del amor como la fuerza primaria y esencial que quiere alcanzar la película, con esas frases finales, ese monólogo final del protagonista, ¿no? Cuando habla de la humanidad, que en realidad somos algunos billones, 4 gatos, y que la incapacidad de amar, su incapacidad de amar, que hay quien lo interpreta por la parte, si se quiere, freudiana, de psicoanálisis y demás, con esa idea de que tiene un complejo de Edipo con la madre y demás. Bueno, aquí, ya digo, hay múltiples interpretaciones, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que parece bastante definitorio de la película es esa especie de navegación que hace entre la ciencia y la moral.
como elementos, el conocimiento y la moral, como elementos no necesariamente opuestos, pero sí algunas veces en conflicto. Y esto remonta a cómo al principio de la película, este astronauta, que es el que ha tenido una primera experiencia de ver estos visitantes y demás, y de enfrentarse con este océano que materializa los sueños y tal de los que lo visitan, esta entidad, este océano en definitiva es una entidad extraterrestre, alienígena. Pues llama mucho la atención cómo ya desde ese principio se está planteando, se lo plantea al propio protagonista, a Chris. Este astronauta, lo que viene cuando Chris le dice, bueno, a lo mejor lo que va a hacer es bombardear el océano, o desmontamos la estación y nos quitamos de esa investigación, o a lo mejor hay que bombardear el océano y ver a ver qué pasa, y ver si eso desatasca la situación. Y entonces lo que le dice el astronauta, le dice algo así como, otra vez estamos bombardeando lo que no conocemos, y habla, cuando no entendemos algo, lo que hacemos es atacarlo o bombardearlo. El tema de la inhumanidad, que es un tema, la situación de inhumanidad de la humanidad, ¿no? Y eso le conduce a una idea moral. La idea moral, que se va a repetir después, más adelante, ya casi al final de la película, es la misma. Es decir, ningún conocimiento adquirido, o sea, el conocimiento está en función de debe de ser moral. Si para adquirir un conocimiento se comete un acto inmoral, pues ese conocimiento no merece la pena perseguirlo, no merece la pena caer en lo inmoral para alcanzar el conocimiento. Este tema de la moralidad, este tema de la humanidad, que está referenciado también, o está de alguna manera abordado con el personaje de esta mujer, la esposa del protagonista, esa materialización, esa visita de esta esposa del protagonista que murió 10 años antes, y que en el fondo tiene mucho punto en común con los replicantes de Blade Runner, en la escena de la biblioteca. Para mí la escena de la biblioteca es mi secuencia favorita de la película. Está planteando el mismo tema de los replicantes de Blade Runner, es decir, se está convirtiendo en humana y por eso sufre, por eso se perpetra varios intentos de suicidio. Lo que pasa es que siempre vuelve, hasta que llega un momento en que encuentra la manera de no volver, y tiene que ver también con este envío de esta especie de información sobre la mente de Chris al océano, y al océano de Solaris. Y digamos, ahí se plantea eso, ¿no? Se está planteando lo mismo que plantea Roy Batty y los replicantes de Blade Runner, que sería otra posible heredera también en este sentido temático de la película Solaris, que es haciéndose humanos, progresando hacia la humanidad, mientras que los replicantes, o en este caso los visitantes de la estación espacial de Solaris, ponen en evidencia la inhumanidad de los seres humanos, los fallos de los seres humanos. Y jugando con esta baza, Tarkovsky está planteando otro de los temas básicos de la ciencia ficción, por esa reflexión que digo de que en el fondo la ciencia ficción lo que está haciendo es un círculo. La propia película, en cierto modo, es un círculo. La película empieza con unas imágenes que además incluyen ese traveling detallista de Tarkovsky, del que habla mucho, por cierto, que es un libro interesante y curioso, de Ricard Carbonell, El sueño de Tarkovsky, y aquí habla sobre todo del uso del traveling en la filmografía de Tarkovsky. Y está empleando, digamos, al principio para definir ese entorno natural en el que está el personaje en la Tierra, ¿no? Con los colores, también con ese movimiento, y ese movimiento de la cámara, que es un movimiento de carácter casi trascendental, que es lo que de alguna manera otorga ese peso, ¿no? al cine de Tarkovsky como mecanismo de reflexión, ¿no? Para el espectador. Bien, pues lo que está planteando al principio, esa imagen del personaje de Chris, del psicólogo, que va a subir después a la estación que está investigando Solaris y demás, a ver qué pasa allí. Esa imagen va a parecer que es la imagen del final. Sabemos que no lo es por lo que hemos dicho de este movimiento de cámara y tal,
que nos va a llevar a ver lo que es realmente, que es una de las islas de Solaris, del océano de Solaris. Pero esa imagen de principio sería como cerrar un círculo al final, otra vez con el personaje de Chris en ese mismo paisaje, supuestamente de hogar, supuestamente de la Tierra, supuestamente que le enlaza con su infancia, que hemos visto además señalado a través de los ojos de esa visitante, que no es su mujer real, pero es una materialización de su mujer que se suicidó 10 años atrás, cuando ella se pone a mirar el cuadro de Bruegel, uno de los pintores que más utiliza, digamos, Tarkovsky en sus películas, el cuadro de Bruegel que está, digamos, como está siendo mirado por esa visitante, por esa mirada alienígena. A mí me entusiasma la mirada alienígena hacia el cuadro de Bruegel. Hay quien ha dicho que en realidad es la mirada de Tarkovsky, que es la mirada alienígena es la mirada en realidad de Tarkovsky, mirando el cuadro y haciéndonos mirar a nosotros el cuadro. En fin, todo esto está muy bien, pero en realidad argumentalmente es la mirada del alienígena que intenta, este ente alienígena, como se está convirtiendo en ser humano, y de hecho lo dice, cuando se está convirtiendo en ser humano, se convierte en ser humano porque ama. Volvemos al tema del amor, volvemos al entorno de lo religioso o al entorno de una posible interpretación. Y en el tema del amor por la humanidad, me refiero, no solo por Chris, de ella hacia Chris, sino a través del amor de ella hacia Chris se está haciendo más humana, es decir, a través del amor la hace humana. Bien, pues esta mirada del cuadro, que nos obliga a nosotros a mirar el cuadro a través de los ojos de ella, nos está planteando ese tema también de la humanización, ¿no? De qué es ser humano, qué es la Tierra y qué es ser humano, de manera que curiosamente lo que nos está planteando al final Tarkovsky no es tanto una mirada del individuo humano hacia el cosmos, sino en realidad una mirada del cosmos hacia lo humano, de lo alienígena hacia lo humano, cual es, por eso digo que sería quizá, y esto podría ser sujeto de debate, ¿no? Pero creo que es uno de los puntos donde sería bueno debatir respecto a la similitud o no, o punto de unión o no con 2001. Esa mirada de este ente alienígena hacia lo humano a través de ese cuadro de Bruegel. Que además hay varios cuadros de Bruegel y cuando levitan, el plano de levitación es, digamos, pasa casi por ello, mientras que ellos dos, está acompañando a ellos dos, levitando con la microgravedad de la estación, pues está pasando por delante de una serie de cuadros que también hablan de temas de la película, porque por ejemplo en ese cuadro hay uno que alude a la Torre de Babel, y esta película, otra película que tiene bastante juego con otro tema, que tiene bastante importancia en la película, es el tema de la comunicación. En el fondo estamos hablando de un encuentro en la tercera fase, de un encuentro extraterrestre, de un encuentro alienígena, un encuentro con alienígenas. Y por eso he hablado antes de la novela esta del hombre en el castillo, que es el mismo tema, es el tema de la comunicación y de un individuo aislado dentro de un laberinto que sin embargo tiene la capacidad de comunicarse con especies extraterrestres, etc. Y que de alguna manera está aislado dentro de ese laberinto porque esa capacidad que le sirve para comunicarse con especies extraterrestres al mismo tiempo lo aleja de la humanidad, porque él produce una sensación, parece como que estuviera leyendo las mentes y tal, es decir, lo que produce una sensación de desazón en los otros seres humanos, lo que le ha llevado a aislarse en un laberinto de un planeta alienígena, ¿no? Es curioso, es una paradoja dentro de la novela que el tipo que se aísla de la humanidad sea el último recurso de la humanidad para entrar en contacto con una especie alienígena e intentar defenderse del ataque que ésta pueda suscitar contra la Tierra, ¿no? Pero por eso digo que este tema estaría muy bien manejado en manos de Kubrick y en manos de Tarkovsky, porque son los temas que ellos abordan habitualmente. La comunicación, por supuesto la incomunicación, el afecto, los afectos, el amor, etc. Entonces, abordando todo esto, Tarkovsky, como decía antes, está abordando el tema digamos, el tema central de la ciencia ficción, que no es otra cosa que el ser humano, la humanidad. ¿Qué es ser humano? ¿Qué nos convierte en seres humanos? Tema recurrente del género de ciencia ficción. Y que no tiene nada que ver con el cosmos, ni con lo alienígena, ni nada de esto. Sabemos que el cosmos, lo alienígena, los viajes espaciales y todo esto son recursos, pretextos, detonantes, gatillos, para poder entrar en el tema de enjundia de la ciencia ficción, que es qué es ser humano, ¿no? Y en esto está cumpliendo perfectamente Tarkovsky
está haciendo una película perfecta de ciencia ficción, como pasará con Stalker después, ¿no? Está abordando todos los temas de la ciencia ficción. Y además hay un tema curioso cuando hablaba antes del tema del ritmo, ¿no? Si la película es lenta, no es lenta, no. La película es muy densa, sí, es densa. La película tiene este carácter sacro como desde el principio. No digo que sea una misa, pero sí que tiene una cualidad como de ceremonia, ceremonia de reflexión, si lo queremos llamar así, ¿no? Y además tenemos un juego al principio que desde el punto de vista del lenguaje sería muy interesante mirar, porque cuando hablamos de esa supuesta lentitud de las películas de Tarkovsky, entre otros directores que he citado, deberíamos reparar, por ejemplo, en cómo Tarkovsky aborda el tema del movimiento y el dinamismo que le otorga el arranque de la película. Porque el arranque de la película está jugando con esa base de blanco y negro de algunas imágenes, las imágenes de declaración del astronauta, por ejemplo, el blanco y negro y el color. Hay un proceso, hay una fórmula de choque en la película, como decíamos antes, el conocimiento y la moralidad, la ciudad, lo urbano, ese gran paseo que nos lleva por los túneles, que nos conduce a la gran ciudad y a ese plano final de la ciudad donde el blanco y negro que parece acompañar al personaje de ese astronauta que ha declarado que tuvo el primer encuentro en la tercera fase, vamos a llamarlo así, en Solaris, va dejando atrás el blanco y negro, va apartándose de ese tema y de alguna manera casi como si pasara página, entra en el color de la ciudad que llega por la noche, donde primero pasa un coche rojo por el túnel y demás, la pantalla se va llenando de colores en un momento determinado, porque cuando Tarkovsky escribe su libro Esculpir en el tiempo, pues juega, precisamente el título ya lo dice todo, ¿no? Él está haciendo un trabajo casi pictórico con el tiempo en el cine. Y de ahí esos travelings detallistas de los que decía que habla este libro, de Ricard Carbonell, esos travelings detallistas, ese juego pictórico que está haciendo Tarkovsky. Y eso lo vemos en ese viaje por los túneles que nos conducen a la ciudad, bien que es un choque, lo urbano contra la parte rural de la naturaleza, donde se ambienta el pasado del protagonista, cuando es un niño, lo vemos en la nieve, donde están todos esos referentes del cuadro de Bruegel, del cuadro de los cazadores de Bruegel, con esos elementos de caza que hay un cuerno para pólvora, hay una especie de corneta también de caza, el tema del perro, hay una serie de elementos, el propio niño cuando está en la nieve, la figura de Chris niño cuando está en la nieve está aludiendo también a esa pintura, a ese cuadro. Todo eso está definiendo la humanidad a través de ese personaje de Chris, que es el que se convierte en un puente entre lo alienígena y la Tierra, entre lo alienígena y lo humano. El puente es Chris y los recuerdos de Chris y las memorias que tiene Chris de su madre y de su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo ese puzzle que se va organizando en la película, hay pleno dinamismo por choque cuando arranca la película ya desde el principio. Ese juego con chocar el blanco y negro con el color. Ese juego con el ayer, cuando está declarando el astronauta, y el hoy. El propio personaje está desdoblado. Está viendo su declaración, él no mira la pantalla, porque él ya sabe lo que está pasando en esa cinta. Mira al suelo. Y está jugando con ese choque entre el ayer, el hoy, el blanco y negro, el color, pues la idea de la ciencia, el conocimiento y la moral, esos juegos de choque que se están operando al principio de la película. Pero es que también estamos viendo que cuando está declarando el astronauta Tarkovsky está jugando con la profundidad de campo, con el punto de fuga, para hacer que haya bastante movimiento cuando está primero vamos a llamarlo el burócrata, que presenta la cinta y tal, de vídeo donde está esta declaración del astronauta en blanco y negro y todo esto. Vemos que al fondo hay como una especie de sombras que se van moviendo como en un túnel, sobre lo que puede ser la luz del día del exterior de esa edificación gubernamental donde se está produciendo, esto no lo voy a coger, de esa edificación gubernamental donde se está produciendo ahora mismo no puedo coger esto, esa edificación gubernamental donde se produce esta especie de declaración del astronauta. Y estamos viendo que está jugando con al fondo
con esas sombras y tal. Más adelante, cuando el astronauta empieza a declarar, estamos viendo cómo está jugando con esas figuras, esos bustos que parece que le estuvieran mirando severamente al astronauta, que están colgando de la pared, de los muros, pero además estamos viendo cómo detrás de él pasa gente continuamente. O sea, hay un movimiento constante en los planos de Tarkovsky para esta parte, ¿no? Y además hay un juego de movimiento de cámara, ¿no?, que está marcando, digamos, esa pauta de evidenciar la separación en la que viven estos personajes. Pues si nos damos cuenta, los personajes que aparecen en la película están separados entre sí. No parecen estar relacionados entre sí, como si no se tocaran, como si siempre estuvieran separados de alguna forma. Hasta el punto de que cuando entra Chris en el despacho la primera vez, que entra en el cubículo, en el despacho de Smout, y Smout lo agarra y tal, el otro casi como que siente esa proximidad como inquietante, ¿no? Entonces, o por lo menos poco normal dentro del procedimiento y tal. Estos personajes están separados entre sí y la cámara insiste mucho en esa separación, como moviéndose de un personaje a otro. Cuando están Chris, su tía y el astronauta ya envejecido y demás, están, digamos, viendo la cinta que se está proyectando en la pantalla del televisor, blanco y negro y demás, la cámara se va moviendo de uno a otro. Pero ese movimiento de cámara de uno a otro no solo nos va subrayando los gestos de cada uno y la reacción de cada uno a lo que está viendo en la pantalla. Además nos está expresando esa separación que hay entre todos ellos. Y ese movimiento de cámara va a ser otra vez utilizado en la estación que está en torno a Solaris, también para hacer ese juego de separación, ¿no? Después hay otras dos cosas que quería comentar sobre el tema de la cámara, y es cómo Tarkovsky está jugando con una especie como de elipsis. Está haciendo una cosa muy extraña, ¿no? Porque cuando se produce el encuentro entre Chris y el protagonista y Smout, el científico que está allí en la estación, que es el primero con el que habla cuando llega a la estación, cuando se produce ese encuentro y tal, va a estar jugando con un movimiento circular de la cámara, porque ahora vamos a ver, ahora hablaremos del papel del círculo que tiene, como el círculo es la forma dominante en la película, en muchos elementos de la película, en las propias paredes curvas que tenemos en la película, que son como esos túneles como curvos, que pueden haber tenido influencia después en películas como Atmósfera Cero, como Alien y demás, y por supuesto como pues otras películas de ciencia ficción que han copiado, digamos, ese diseño, como decíamos antes, ¿no? Hasta qué punto podía tener una influencia en el diseño de producción de películas posteriores de ciencia ficción. Pero el círculo, la circunferencia, lo circular, tiene un peso muy importante en la película en todo momento. Y también en los movimientos de cámara. Entonces, Tarkovsky hace un movimiento de cámara sin seguir a personaje en ese encuentro, y de repente el personaje de Chris, que estaba aquí, se produce como una especie de elipsis, y es como si se hubiera saltado a otro lado y de repente vuelve a aparecer en un sitio que no nos lo esperábamos. Está jugando con esa especie de elipsis, ¿para qué? Para desorientarnos. Volviendo al círculo brevemente para ir acabando. Las ventanas que miran al planeta, que en realidad no son las ventanas que miran desde la estación al planeta, sino en el fondo son las ventanas a través de las que el planeta mira a la estación y a la gente que está dentro. Aquello que hablábamos de la mirada alienígena, ¿no? Son circulares. Los espejos, que son circulares, ya hemos dicho los pasillos también, que tienen esa forma curva, la propia nave con la que llega el protagonista a la estación, que también es de clave circular, y es que la película es un círculo, lo hemos dicho. Empieza con Chris en medio del campo, del bosque, y vuelve a Chris al bosque. Y es un paseo, viaje desde la humanidad hacia la humanidad, hacia la definición de la humanidad, con esa especie de filtro que es la visión alienígena de la humanidad.
tenemos que esa mirada al cuadro y demás. Pero es cerrar un círculo, en el fondo es el ser humano que sale al espacio, al cosmos, para encontrarse a sí mismo. Porque, como dirá otro personaje, el cosmos casi lo que necesitamos no es salir al cosmos, lo que no es el espacio, necesitamos un espejo para mirarnos a nosotros mismos. El tema circular está presente constantemente en toda la película, ¿no? Y entonces, lo que decía, estos movimientos de cámara van a ir marcando primero esa separación entre personajes cuando son esa especie de movimiento de cámara horizontal, ese paneo horizontal de un personaje a otro, vas como subrayando los separados que están y demás. Pero también después tenemos que estos movimientos circulares que se van a repetir en la biblioteca también. En la biblioteca, por ejemplo, con el personaje de este científico que lo que quiere es, que está haciendo prácticamente, quiere hacerle una biopsia a la mujer de Sartorius. Quiere hacerle una biopsia a la mujer a este visitante que toma la forma de la mujer de Chris. Este personaje, que es un poco la materialización de la ciencia, la metáfora, la ejemplificación de la ciencia dentro del relato, de la ciencia que quiere el conocimiento a toda costa, pero si hay que saltarse la moral, pues la moral no está en el juego, en su juego. Este personaje también tiene ese juego de que está en un sitio y con ese movimiento de cámara circular aparece en otro, mientras que nos mantiene la atención con un plano medio de ella. Y nos distrae con ese plano medio de ella para hurtarnos ese movimiento de personaje y hurtarnos esa especie de elipsis. ¿Todo esto a qué está contribuyendo? Pues todo esto está contribuyendo a una desorientación que el espectador comparte continuamente con el personaje de Chris. Entonces, de lo que está hablando también la película como un tema esencial es de la percepción. De la percepción. Porque la percepción forma parte de la humanidad. Por eso tiene tanto peso la pintura dentro de esta película y dentro de toda la obra de Tarkovsky. El peso de los referentes pictóricos, en lo que percibimos. Por eso hay pequeñas pinceladas que hay que estar muy atento, pero por ejemplo cuando se encuentra Chris con Smaug la primera vez, vemos que hay una especie de cuadrito de estos de mariposas, con mariposas puestas detrás del cristal y tal, atrapadas en el cristal como están ellos atrapados en la estación, ¿no? Y están siendo observados desde fuera por esa mirada alienígena. Y después, cuando entran en la biblioteca, vamos a ver que hay una máscara humana, y tenemos una mariposa negra dentro de ese otro cuadro que vuelve al recurso, al motivo, de la mariposa, ¿no? La película está llena de símbolos, el caballo, por ejemplo. Y claro, el problema es que a veces se produce este bombardeo de símbolos y eso hace que sea muy densa de referencias. Eso hace que estés casi constantemente diciendo, anda, pues ahí tienen el busto. Hay un plano cuando está enfrentándose verbalmente Chris con Sartorius en la biblioteca, que ya digo que es mi secuencia favorita de la película, por todo lo que integra también de ese estallido finalmente emocional, sentimental entre los dos personajes, esa levitación y demás, pero sobre todo por ese duelo que se plantea entre los personajes, que es como si pusieran en claro, como una especie de paso al tercer acto. En esa discusión que mantienen Chris con Sartorius, hay un plano concreto que me gusta mucho, donde se ve, Chris está sentado, Smaug está está detrás de él de pie, y entre los dos se ve el busto de Sócrates. Y es ahí donde te das cuenta, ¿no?, de hasta qué punto parece que tuvieras que estar casi parando la película cada 5 minutos del bombardeo de simbolismo, de referencias visuales que incluye la película en ese momento de la biblioteca y en otros. Tenemos la cita del Quijote, sin ir más lejos, cuando es un momento muy bueno cuando Smaug le quita el libro que está leyendo, que presumimos que puede ser un libro científico, filosófico y tal, que está leyendo Chris, y le dice, esto no sirve para basura. Y entonces se pone a buscar entre libros de ciencia y tal, y saca un libro, y dice, este es el libro, tal, y empieza a leer la cita, y resulta que la cita es del Quijote, que después está allí el dibujo, otra vez una referencia, en este caso de grabado que está en el libro del Quijote y Sancho Panza, ¿no? Entonces, sobre el tema del sueño, de cómo el sueño es una especie de armonización de todo tipo de clase dentro de la especie humana y demás, y cómo el sueño se aproxima también, digamos, a la muerte, que es un poco la parte
de riesgo, ¿no?, que tiene este tema, según lo dice la cita y tal. Entonces, es el tema de la percepción. En todo momento está jugando con la percepción y está obligando al espectador. Hay un momento en el que nosotros estamos viendo la declaración del astronauta en blanco y negro y al mismo tiempo están viendo a su vez los personajes de la película sobre la pantalla, pero nosotros también estamos viendo a los personajes de la película, es decir, o ese momento muy interesante en el que nosotros estamos viendo cómo la madre del protagonista está mirando el cuadro de los cazadores de Bruegel, que hemos visto que antes estaba mirando y observando, y hemos visto a través de los ojos de la propia entidad alienígena, y la madre de Chris está mirando ahora ese cuadro en un plano blanco y negro, con digamos, esa especie de eco emotivo del personaje protagonista, ¿no? Y esa asociación madre y la mujer, que ya hemos dicho, la clave edípica que podría tener y todo esto. Entonces es una película sobre la percepción. O sea que Tarkovsky no solo está trabajando con ese trabalengues detallista y demás, Tarkovsky está trabajando con otra multitud de referentes, y el tema es que es muy denso. Entonces es un bombardeo continuo, lo cual hace que esta película sea, yo la comparo con un baúl. Es decir, tú abres el baúl, como el baúl de los abuelos, ¿no? Abres el baúl y ahí no sabes qué te vas a encontrar. Cada vez que abres Solaris, te encuentras cosas nuevas. Y yo creo que eso es lo que hace realmente grande esta película, ¿no? Aparte de lo que he dicho, de que creo que Tarkovsky clavó el alma de lo que persigue, del objetivo final que persigue la ciencia ficción, de reflexión sobre lo humano, lo clavó totalmente, y lo clavó en un camino completamente distinto. Entendió bien cómo se podía trasladar la ciencia ficción al cine, y lo hizo de la forma esta densa de la que hablamos, con esta reflexión, con esta invitación, pero que no es esa invitación a la reflexión y digamos, las preguntas que nos plantea Kubrick en 2001 nos llevan a reflexionar, nos llevan a pensar. Pero lo bueno de Tarkovsky es que ha conseguido que un relato de ciencia ficción, aparte de llevarnos a reflexionar y a pensar, sobre todo nos lleve a sentir, nos lleve a emocionarnos. Hay un montón de planos de los dos protagonistas en la cama, y nosotros acabamos sintiendo esa corriente emocional que les une a los dos. Entonces quiero decir que me parece que es un... En fin, por supuesto no voy a descubrir ahora que Tarkovsky y Solaris son obras maestras. Es una obra maestra. El propio Tarkovsky es una obra maestra en sí mismo. Pero bueno, quería, digamos, abordar por lo menos comentar esta serie de cosas que, por supuesto, ya digo, Tarkovsky da para un debate sobre el género de ciencia ficción, cómo abordar la ciencia ficción, y cómo muchos abordajes que estamos acostumbrados a ver de la ciencia ficción se alejan mucho de la ciencia ficción literaria, pero el de Tarkovsky, sin embargo, está plenamente en el corazón, está habitando en el corazón del objetivo que persigue la ciencia ficción, que es llevarnos a hacernos preguntas sobre la humanidad, sobre el ser humano. Y él reflexiona, en este caso, sobre el amor, porque existe esa idea de que la ciencia ficción tiene que hacer siempre reflexiones científicas y tal. No, son reflexiones, son razonamientos científicos para conducirnos al pensamiento, a la reflexión sobre la humanidad, tal como lo abordó Tarkovsky en esta película. Y muy interesante esa tensión que se genera entre ciencia, moral, etc. Ya digo, una película inabarcable, una película afortunadamente inagotable, que se puede ver. Vamos, si te tienes que comprar una película, debes comprarte Solaris, porque es una de las pocas de las que sabes que la vas a ver muchas veces y siempre vas a encontrar cosas nuevas. No son tantas en las que ocurre esto, ¿vale? Porque cuando hay a mí por lo menos me pasa, incluso películas que te han gustado mucho, cuando las has visto 10, 12, 14, 15 veces, ya digamos que te empiezan a agotarse, porque están vistas desde todas partes. Con Tarkovsky es imposible, no se puede. Siempre vas a encontrar cosas nuevas. Y en todo caso siempre queda ese juego de traveling detallista del que habla este libro de Ricard. Ese juego del traveling detallista te lleva a sentir, porque claro, es que el problema es que las emociones y los sentimientos son inagotables, y eso es lo que nos proporciona Tarkovsky en Solaris, en Stalker y en todas sus obras en general. El juego de Kubrick es otro deporte,
y por eso digo que queda abierto posible debate entre Kubrick, Tarkovsky, Kubrick y su aproximación a la ciencia ficción 2001, Solaris 2001. Lo dejo aquí, que ya me he alargado muchísimo, pero creo que de verdad esta película sí que lo merecía y tiene para mucho más, pero ya no me queda tiempo. Hasta aquí podemos llegar. Gracias por haber pedido la crítica y, en fin, sigamos viendo Tarkovsky, sigamos viendo Solaris, que siempre es muy nutritivo para el alma, ¿de acuerdo? He dicho para el alma. Tengo una inclinación clara para interpretar esto de una manera religiosa, si se quiere, o como creyente, pero evidentemente también es perfectamente admisible una interpretación que no tenga nada que ver con el tema de creer en nada, ¿vale? Y desde otro tipo de punto de vista que no tenga que ver con la religión. Es una película abierta a todo tipo de reflexión y eso es otro de los puntos fuertes que tiene. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.